Hay una trampa en la que caemos casi todos cuando escuchamos la palabra tradición aplicada a un pueblo indígena o rural de México, y es la trampa de pensar que entendemos lo que estamos viendo porque le pusimos un nombre, porque lo clasificamos en alguna categoría que nuestro cerebro ya tenía disponible, porque lo relacionamos con algo que conocíamos antes de llegar. Esa trampa es exactamente la que este video intenta desactivar, porque hay tradiciones en este país que no caben en ninguna categoría que el mundo exterior construyó para entender la cultura humana, que no son sincretismo religioso ni ritual agrícola ni danza ceremonial en el sentido en que esos términos se usan para describir cosas que ya conocemos, sino algo que los antropólogos más honestos que las estudiaron describen con una franqueza que no siempre aparece en sus publicaciones académicas. No sabemos completamente qué es esto ni por qué existe de esta manera en este lugar específico y en ningún otro lugar del mundo. Hoy vamos a recorrer 10 de esos pueblos, del primero al último, con el respeto de quien sabe que no entender algo completamente no es razón para reducirlo ni para inventarle una explicación que le quede cómoda al que observa desde afuera pero que no le hace justicia a lo que realmente ocurre adentro. Pueblo 1, San Juan Chamula, Chiapas. San Juan Chamula tiene una iglesia en el centro de su plaza que desde afuera parece una iglesia colonial del siglo XVI como las que existen en docenas de pueblos de Chiapas, con su fachada de cal blanca y su campanario y sus santos en las hornacinas de la entrada, y que por adentro es algo que ninguna descripción preparó nunca al visitante que la cruza por primera vez para lo que va a encontrar. No hay bancas. El piso está cubierto de pino fresco que los tzotziles del pueblo renuevan con una regularidad que forma parte del ritual y que llena el espacio con un olor que no es el olor de ninguna iglesia que el mundo occidental construyó, para sus propósitos religiosos. Hay miles de velas encendidas directamente sobre el piso de piedra organizadas en patrones que los curanderos del pueblo, los J y Loletic, disponen de acuerdo con un sistema de diagnóstico y curación que combina elementos del catolicismo colonial con una cosmovisión tzotzil que precede a la llegada de cualquier misionero por siglos. Los enfermos están recostados sobre el pino fresco mientras sus curanderos rezan en tzotzil y pasan huevos y pollos vivos sobre sus cuerpos en ceremonias que los antropólogos del CIESAS que las estudiaron durante décadas describen como uno de los sistemas médico-religiosos más coherentes y más internamente consistentes que documentaron en cualquier parte del mundo, con una lógica propia que no requiere la validación de ningún sistema externo para funcionar porque lleva generaciones funcionando. Exactamente así, en ese mismo espacio, con esas mismas velas, ante esos mismos santos que el pueblo de Chamula adoptó y transformó hasta hacerlos suyos de maneras que el Vaticano nunca aprobó y que el pueblo nunca necesitó que aprobara. Pueblo 2, Huautla de Jiménez, Oaxaca. Huautla de Jiménez está en la Sierra Mazateca de Oaxaca, a más de 2000 metros de altura. Y tiene una historia que en los años 60 del siglo pasado llegó a las portadas de las revistas internacionales más importantes cuando un periodista del Life Magazine publicó un reportaje sobre María Sabina, la curandera mazateca que usaba hongos alucinógenos en ceremonias de curación nocturnas que los antropólogos que las presenciaron describieron como de una complejidad ritual y de una profundidad espiritual que no tenía equivalente en ninguna otra práctica curativa que el mundo occidental hubiera documentado hasta ese momento. Lo que ese reportaje no contó, y lo que la fama internacional de María Sabina y de Huautla no terminó de revelar nunca completamente, es que las ceremonias con hongos que ella practicaba no eran su invención ni eran una rareza personal sino parte de un sistema chamánico mazateca que lleva siglos operando en esa sierra y que los curanderos que lo practican oyen. Huautla describen no como una tradición cultural sino como una tecnología de comunicación con dimensiones de la realidad que el sistema nervioso humano sin esos hongos específicos no puede acceder. Los investigadores de neurociencia que estudiaron los efectos del psilocibe mexicana, el hongo que los mazatecos de Huautla usaron durante siglos en sus ceremonias, publicaron en los últimos años estudios que confirman que ese hongo produce estados de conciencia medibles y reproducibles que tienen efectos terapéuticos documentados en ensayos clínicos realizados en universidades de Estados Unidos y del Reino Unido, lo que convierte a la tradición de Huautla en el caso de un conocimiento indígena que la ciencia occidental llegó a confirmar después de que el mundo moderno pasó décadas descartándolo como superstición. Pueblo 3, Sinacantán, Chiapas.
Sinacantán está a pocos kilómetros de San Cristóbal de las Casas y tiene una tradición textil que los investigadores del Departamento de Antropología del Harvard Peabody Museum estudiaron durante más de 4 décadas en uno de los proyectos de etnografía de larga duración más extensos que se realizaron en México, produciendo un archivo de observación que permite comparar la vida del pueblo en 1960 con la de hoy y que muestra algo que los propios investigadores describieron como sorprendente. La persistencia de estructuras sociales y de prácticas rituales que en 4 décadas de contacto con la modernidad, con el turismo, con el comercio global de sus textiles y con la educación formal, se modificaron en la superficie pero conservaron una coherencia interna que los modelos de cambio cultural que la antropología usa para predecir la evolución de las comunidades tradicionales no anticipaban con esa fidelidad. La ceremonia del cambio de cargos, donde los hombres del pueblo que ocuparon durante un año los puestos de responsabilidad ritual de la comunidad entregan ese cargo a sus sucesores en una celebración que dura días y que involucra gastos que en muchos casos representan el ahorro de años de trabajo, es el ejemplo más claro de esa persistencia porque existe en tensión directa con la lógica económica que cualquier análisis externo le aplicaría, y sin embargo sigue ocurriendo porque los sinacantecas que la practican no están maximizando utilidades sino cumpliendo con una obligación hacia su comunidad que tiene un valor que el dinero no puede medir y que el mundo exterior que compra sus textiles en ferias de artesanías no termina de entender. Pueblo 4, Teotitlán del Valle, Oaxaca. Teotitlán del Valle está en los valles centrales de Oaxaca, a 20 minutos de la ciudad. Y tiene una economía textil basada en tapetes de lana tejidos en telar de pedal que los investigadores del mercado de artesanías mexicanas identificaron como una de las más sofisticadas del país en términos de la integración entre producción artesanal, comercio internacional y preservación cultural. Pero lo que hace a Teotitlán especialmente significativo dentro de esta lista no es su economía textil sino la ceremonia del tequio que el pueblo practica como forma de organización del trabajo comunitario con una consistencia que el INPI documentó como de las mejor preservadas de los valles centrales, donde cada familia del pueblo tiene una obligación de trabajo no remunerado hacia la comunidad que se activa en función de las necesidades colectivas, incluyendo la construcción y el mantenimiento de infraestructura pública, la organización de fiestas patronales y la administración de bienes comunales, y que opera con una eficiencia que los economistas del desarrollo que la estudiaron describen como un sistema de capital social acumulado que produce bienes públicos de calidad comparable a los que las economías monetizadas producen con presupuestos que ningún municipio de ese tamaño podría pagar. Lo que el mundo exterior no termina de explicar sobre Teotitlán es cómo ese sistema de obligación comunitaria coexiste con una economía de mercado internacional que integra a sus artesanos en ferias de Santa Fe, de Nueva York y de Tokio sin que esa integración produzca el abandono del tequio que en cualquier modelo convencional de desarrollo económico tendría que haber ocurrido ya. Pueblo 5, Papantla, Veracruz. Papantla es la ciudad de la vainilla y del tajín, y tiene una tradición que cualquier mexicano puede nombrar porque la vio en alguna plaza de cualquier ciudad del país, pero que ninguno que no sea de ahí entiende completamente, que es el ritual del volador que los totonacos de esa región practican desde antes de la conquista española y que la UNESCO declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2009. 4 hombres suben a un poste de 30 metros de altura, se atan los pies a cuerdas que están enrolladas alrededor de la cima y se dejan caer hacia atrás girando lentamente mientras descienden en espiral hasta el suelo en 13 vueltas cada uno, que multiplicadas por 4 dan 52, que es el número de años del ciclo calendario totonaca. Esa coincidencia matemática no es accidental y el mundo exterior que la observa como espectáculo nunca procesa completamente que lo que está viendo no es acrobacia sino un reloj de tiempo cósmico que el pueblo totonaca construyó para marcar el final de un ciclo y el inicio del siguiente con la precisión que requería un sistema de tiempo que organizaba la agricultura, los rituales y la vida social de una civilización completa. Los investigadores de etnoastronomía del Instituto de Astronomía de la UNAM que estudiaron el volador publicaron análisis que confirman que la estructura matemática del ritual tiene una correspondencia con el calendario solar totonaca que no puede ser producto del azar, y que fue diseñada por personas que tenían un conocimiento del movimiento del Sol y de los ciclos del tiempo que el mundo occidental llegó a documentar de manera sistemática con instrumentos que los totonacos nunca necesitaron. Porque el cuerpo humano en caída espiral era el instrumento que tenían y que era suficiente.
Pueblo 6, Jalpan de Serra, Querétaro, Comunidades PAME. Los PAMs son el pueblo indígena de la Sierra Gorda de Querétaro, y tienen una tradición de curación que los médicos del IMSS que trabajaron en los municipios serranos de esa región describieron en informes internos como el sistema de diagnóstico médico alternativo más efectivo con el que habían tenido contacto en cualquier comunidad indígena de México, no en términos de los procedimientos que usa sino en términos de los resultados que produce en las condiciones específicas de esa sierra donde la medicina institucional llega con limitaciones de personal y de medicamentos que los propios médicos del IMSS reconocen en esos informes con una honestidad que los documentos oficiales normalmente no tienen. Los curanderos PAMs diagnostican enfermedades a través de la lectura del pulso en varios puntos del cuerpo con una técnica que los investigadores de medicina tradicional del Instituto Nacional de Antropología describieron como estructuralmente distinta a cualquier sistema de diagnóstico por pulso que la medicina china o la ayurvédica documentaron, con categorías de enfermedad y con tratamientos basados en plantas de la sierra que los etnobotánicos del Jardín Botánico de la UNAM identificaron como activos farmacológicamente en análisis de laboratorio que confirmaron que las plantas que los curanderos PAMs usan tienen los compuestos que el tratamiento que recetan requeriría si se diseñara desde cero con criterios de farmacología moderna. Lo que el mundo no puede explicar sobre esa tradición PAME no es que funcione, porque la evidencia de que funciona existe, sino como generaciones de personas sin acceso a laboratorios ni a instrumentos de medición llegaron a saber exactamente qué planta usar para qué condición con una precisión que la ciencia occidental tardó siglos en alcanzar. Pueblo 7, Nahua de la Montaña, Tlapa de Comonfort, Guerrero. Las comunidades nahuas de la montaña de Guerrero, en los municipios que rodean a Tlapa de Comonfort, tienen una práctica de justicia comunitaria que los investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM estudiaron como uno de los sistemas de resolución de conflictos más complejos y más efectivos de cualquier comunidad indígena de México, con una asamblea comunitaria que funciona simultáneamente como tribunal, como mediador y como instancia de reparación del daño con procedimientos que en algunos aspectos superan en eficiencia y en satisfacción de las partes a los sistemas de justicia formal del Estado mexicano según los estudios comparativos que esos investigadores publicaron. Lo que hace a esa práctica especialmente difícil de explicar para el mundo exterior no es su efectividad, que está documentada, sino su mecanismo central de resolución, que es un proceso de deliberación colectiva que puede durar días y que no termina con un veredicto sino con un acuerdo que todas las partes involucradas, incluyendo quien causó el daño, describen al final del proceso como justo, lo que en términos de la teoría de la justicia restaurativa que el mundo académico desarrolló en los últimos 30 años es exactamente el resultado que esa teoría aspira a producir y que los sistemas judiciales formales del mundo rara vez consiguen.